¿Alguna vez te has sentido paralizado por una decisión tan difícil que ni siquiera sabes cómo orar? ¿Te has encontrado en ese cruce de caminos donde lo único que puedes decir es, Dios, ¿qué hago ahora? Y si te dijera que en medio de ese aparente silencio, Dios ya te está hablando, solo que no de la forma que esperabas, sino de la forma que necesitas para descubrir su voluntad y encontrar paz en tu caos interior. Hay un secreto que muy pocos conocen, un principio espiritual oculto en las Escrituras y confirmado incluso por la ciencia del comportamiento humano. Cuando no sabes qué hacer, no estás en un callejón sin salida, estás en el umbral de una revelación divina. Pero esta revelación no grita, susurra, y solo quienes escuchan con el Espíritu pueden descifrar su mensaje. Y si te dijera que hay una forma concreta en la que Dios te está guiando en este momento, pero estás buscando respuestas donde Él está hablando en señales, ¿qué pasaría si la confusión que sientes no fuera una señal de abandono, sino una parte crucial del plan de Dios para ti? Hoy vamos a caminar juntos por un sendero de sabiduría y revelación. En los próximos minutos descubrirás cómo Dios puede hablarte a través del silencio, cómo interpretar su voluntad cuando todo parece cerrado, y cómo tomar decisiones alineadas con su propósito eterno para tu vida. Este no es un simple mensaje, es un encuentro con dirección divina y puede ser justo la respuesta por la que has estado orando. No es casualidad que estés aquí, no es azar que le diste clic a este video. Este puede ser uno de esos momentos en los que el cielo se entreabre y la voz del Espíritu se vuelve nítida si tienes oídos para oír. Hoy te invito a quedarte hasta el final, porque la enseñanza número 11 puede ser la llave que abra esa puerta que tanto has orado que se abra. Pero antes de comenzar con este viaje de sabiduría espiritual, quiero que comentes esta frase en los comentarios como un acto de fe. Dios, muéstrame tu camino. Al escribirlo, estarás diciendo, Señor, estoy atento, estoy dispuesto, guíame. Y si este contenido ya te ha tocado, dale me gusta. No es por vanidad, es para que este mensaje llegue a más personas que hoy, como tú, están clamando por una señal del cielo. Cuando das me gusta, obligas a YouTube a mostrar este mensaje a alguien más que lo necesita. Así que gracias. Gracias por ayudarme a predicar. Suscribirte también es un acto de compromiso espiritual. Para muchas personas, estos videos son el único alimento bíblico que reciben en la semana. No todos tienen una iglesia cerca, pero tú puedes convertir este canal en un altar digital, un espacio donde la palabra de Dios corre sin obstáculos. Por eso, antes de comenzar el estudio, escribe en los comentarios, paz en Cristo. Así todos juntos estaremos activando nuestra fe y preparando nuestros corazones para recibir la sabiduría que viene de lo alto. Prepárate, porque hoy no vas a recibir solo palabras, vas a recibir dirección, vas a recibir señales. Vas a aprender a escuchar a Dios en medio del ruido y entender que cuando no sabes qué hacer, Dios te habla así. Comencemos. Número 1. La confusión también puede ser parte del plan. Y si no saber qué hacer no fuera una señal de debilidad, sino una evidencia de que estás siendo guiado, esa confusión que ahora mismo te pesa como una nube sobre el alma, esa incertidumbre que te quita el sueño y te lleva a dudar hasta de tu propia fe, podría no ser un obstáculo, sino parte de la estrategia divina. A menudo creemos que la dirección de Dios debe sentirse como una autopista despejada, sin baches, sin desvíos, todo claro y rápido. Pero la palabra y la vida nos enseñan algo distinto. Dios muchas veces trabaja en el caos, como lo hizo en la creación. El desorden no lo asusta. De hecho, en muchas ocasiones lo utiliza como lienzo. ¿Y si lo que tú llamas confusión, Dios lo llama preparación? La mente humana busca lógica, caminos rectos y señales evidentes.
Pero el reino de Dios opera en otra dimensión. El Creador que abre el mar en dos también permite tormentas para formar carácter. La confusión no es necesariamente una señal de que algo anda mal. A veces es la manera en que Dios nos desprograma de nuestra voluntad para reprogramarnos con la suya. Mira tu vida como si fuera una sinfonía. Hay momentos en los que los instrumentos parecen estar fuera de tono, donde la melodía se pierde, pero no es un error, es parte de la composición. El silencio entre notas también tiene propósito. Así también en la vida espiritual, la pausa, la duda, la falta de claridad pueden ser el compás en el que Dios reordena tu alma. La neurociencia ha demostrado que la incertidumbre activa áreas del cerebro responsables del aprendizaje y la adaptación. En otras palabras, la mente se vuelve más receptiva a nuevas formas de pensar cuando no tiene certeza absoluta. ¿No es eso lo que Dios desea de nosotros cuando no sabemos qué hacer? Que abramos el corazón, que soltemos el control y que seamos moldeables como barro en sus manos. ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar que no tener el control puede ser parte del plan de Dios? Porque fuimos entrenados a creer que fe es tener respuestas, pero la verdadera fe es confianza sin mapa. Es avanzar cuando no hay señales visibles, sabiendo que el guía no se ha perdido. Piénsalo así, un niño no se preocupa por entender a dónde va mientras camina de la mano de su padre. Solo confía, incluso cuando la ruta parece extraña. Tal vez, justo ahora, Dios te lleva por un camino que no entiendes, porque quiere enseñarte a confiar sin entender, a obedecer sin ver, a depender sin exigir pruebas. ¿Y si la confusión es el lenguaje que Dios usa cuando quiere que prestes atención a algo más profundo? Muchas veces, detrás de la duda, se esconde una revelación que no podría llegar de otra manera. El desorden emocional puede ser la alerta espiritual que te invita a mirar hacia adentro. Quizá Dios está tratando con una herida no sanada, una motivación oculta, o una dependencia emocional que ha tomado el lugar de la fe genuina. Recuerda que antes de la claridad, a menudo hay un sacudimiento. Así como un árbol debe ser agitado para soltar el fruto maduro, así tu alma puede estar siendo movida no para destruirte, sino para darte lo que ya no puedes sostener con tus fuerzas. ¿Será que el silencio de Dios no es ausencia, sino estrategia? A veces, la confusión es el eco de una instrucción que aún no entendiste del todo. Otras veces, es Dios quitando de tu camino lo que tú estabas empeñado en mantener. Y hay momentos en que el cielo no habla, porque el Espíritu está enseñándote a interpretar los pasos de fe. Una vida de obediencia no es una vida sin dudas, sino una vida donde decides confiar incluso cuando dudas. La historia del pueblo de Israel lo confirma. Fueron guiados por una nube, no por un mapa, y esa nube cambiaba sin previo aviso. A veces se detenía por días, otras por meses. ¿Qué hacía el pueblo? Esperaba. Porque el verdadero seguimiento a Dios no depende de claridad, sino de compromiso. Así que si hoy estás confundido, no te condenes, no te desesperes, y sobre todo, no huyas. Tal vez esta bruma que te rodea no es para perderte, sino para protegerte de tomar decisiones con luz artificial cuando lo que necesitas es la iluminación del Espíritu. La confusión puede ser parte del proceso, parte del plan, parte de tu transformación. Porque cuando no sabes qué hacer, estás en el lugar exacto donde Dios puede mostrarte algo que no verías de otra forma. Número 2. Cuando no sabes qué hacer, espera en fe. ¿Qué haces cuando ya oraste, ya lloraste, ya buscaste y aún así no llega la respuesta? Ese momento, ese punto intermedio donde todo parece detenido y el cielo parece callado, es uno de los terrenos más sagrados en la vida espiritual. Es el espacio donde la fe deja de ser teoría y se convierte en vida.
Esperar no es simplemente quedarse quieto. Esperar en fe es una acción espiritual profunda. Es una postura del alma que decide confiar aun cuando no hay evidencia visible. Y eso, amado hermano, no es fácil. Pero es ahí donde ocurre lo milagroso. La ciencia del comportamiento humano ha demostrado que el cerebro detesta la incertidumbre. Preferimos una mala noticia antes que ninguna. Pero Dios no está limitado por nuestra necesidad de inmediatez. Él trabaja en otro reloj, el de la eternidad. Y mientras tú cuentas minutos, Él cuenta propósitos. Y si la espera no es pérdida de tiempo, sino preparación para lo que aún no estás listo para recibir. Piensa en una semilla. Aunque la entierres en la tierra más fértil, no germina al día siguiente. Necesita oscuridad, tiempo y silencio. Nadie ve lo que está pasando bajo tierra, pero eso no significa que esté muerta. Está viva, está activa y está creciendo. En secreto, así actúa Dios en tu vida cuando no sabes qué hacer. Él no está inactivo, está formando algo en ti. Tal vez una fortaleza interna que nunca habrías desarrollado si todo hubiera salido según tus planes. Tal vez está protegiéndote de algo que tú, por tu limitada visión, no alcanzas a ver. Muchos creyentes abandonan su promesa en el umbral de la espera. Se desesperan y actúan por impulso, se adelantan a Dios y terminan atrapados en consecuencias que nunca estuvieron en el plan original. Pero tú, no. Tú estás escuchando este mensaje porque Dios quiere llevarte a un nuevo nivel de madurez espiritual, el nivel donde se aprende a esperar creyendo. ¿Cómo sabes si estás esperando en fe o simplemente paralizado por el miedo? La fe produce paz, aún en medio de la incertidumbre. El miedo, en cambio, te empuja a actuar sin dirección. La fe te ancla. El miedo te acelera. Si tu espera te mantiene firme, enfocado y en oración, estás esperando en fe. Pero si la espera te vuelve ansioso, irritable y desesperado, necesitas volver a la fuente, la presencia de Dios. Muchos hombres y mujeres de Dios fueron llevados a un tiempo de espera antes de recibir lo prometido. Moisés esperó 40 años en el desierto antes de ver el llamado cumplido. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar años, viviendo como fugitivo, antes de sentarse en el trono. Incluso Jesús, el Hijo de Dios, esperó 30 años en el anonimato antes de comenzar su ministerio público. ¿Por qué pensamos que nosotros seremos la excepción? La espera no es un castigo, es una escuela. Es el taller donde Dios pule tu carácter, prueba tu fidelidad y alinea tu corazón con su voluntad. Muchas veces, el milagro no tarda por debilidad divina, sino porque el recipiente aún no está listo para contener lo que Dios quiere derramar. Y sí, habrá días en que querrás rendirte, en que dudarás de todo. Pero ahí es donde la fe se levanta como un músculo que ha sido entrenado con el peso de la espera. Porque cada día que eliges creer, aunque no veas, estás creciendo espiritualmente, estás fortaleciendo tu visión, estás afirmando tu pacto con Dios. Y si el tiempo que estás esperando, en realidad, es el tiempo que Dios está usando para hacerte más fuerte que la respuesta misma, Dios no tiene prisa. Él sabe exactamente cuándo moverse. Pero también sabe cuándo quedarse en silencio para que aprendas a caminar por convicción, no por emoción. Así que si hoy no sabes qué hacer, espera en fe, no con los brazos cruzados, sino con las manos levantadas, no con el corazón cerrado, sino con el espíritu atento. Dios no se ha olvidado de ti. Él está obrando detrás del telón de tu entendimiento. Y cuando llegue su tiempo, porque llegará, entenderás que cada segundo de espera fue necesario para convertirte en el hijo, la hija, el instrumento que Él necesita para manifestar su gloria en esta tierra. Confía, espera, cree, porque cuando no sabes qué hacer, esperar en fe es el acto más poderoso que puedes ofrecerle a Dios.
Número 3. Dios habla a través de puertas cerradas. ¿Qué pasa cuando la oración es ferviente, pero la puerta sigue cerrada? Ese es uno de los momentos más desconcertantes para cualquier creyente. Has ayunado, has clamado, has creído, y sin embargo, lo que esperabas no se abre. Lo que soñabas no se da. El camino que anhelabas no se desbloquea. Y te preguntas, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Dios se olvidó de mí? Pero, ¿y si te dijera que las puertas cerradas también son una forma en la que Dios habla? Y no solo eso. ¿Y si te dijera que muchas veces esas puertas que hoy te frustran, en realidad te están protegiendo? El corazón humano tiende a medir la voluntad de Dios por los resultados visibles. Si se abre, es de Dios. Si se cierra, es del enemigo. Pero esa es una visión simplificada, casi infantil, de cómo funciona el reino. Dios también guía cuando dice no. De hecho, algunos de los no más dolorosos en tu vida terminarán siendo los sí más poderosos de su plan. Imagina que estás manejando de noche por una carretera sin luces. La única fuente de visión es el faro de tu vehículo, que te muestra apenas unos metros por delante. Tú no sabes lo que hay después de la curva, pero confías en que el camino sigue. Ahora imagina que justo antes de girar ves una señal de calle cerrada. ¿Te detienes o fuerzas el paso? Dios coloca señales espirituales de la misma forma. Y una puerta cerrada, a menudo, no es un rechazo, es una redirección. ¿Por qué nos duele tanto cuando Dios no nos da lo que pedimos? Porque muchas veces confundimos nuestros deseos con su voluntad. Y eso, querido oyente, es una de las lecciones más profundas que aprenderás en tu caminar espiritual. No todo lo que tú quieres es lo que Dios ha diseñado para ti, y no todo lo que te ilusiona te edifica. Mira, cuando Dios cierra una puerta no lo hace con indiferencia, lo hace con intención. Él ve lo que tú no puedes ver. Él escucha las conversaciones que tú no oyes. Él conoce las verdaderas intenciones de las personas que tú solo idealizas. Así que cuando Él te dice, no entres por ahí, no está castigándote. Está cuidando tu propósito. Hay relaciones que no prosperaron, porque esa persona no estaba alineada con tu destino. Hay trabajos que no salieron, porque ahí ibas a perder tu paz. Hay oportunidades que se esfumaron, porque no eran bendición, sino distracción. Y si esa puerta cerrada está evitándote una caída que no resistirías, a veces, lo que hoy te hace llorar, mañana te hará agradecer. Y aunque hoy no entiendas el porqué, llegará un día donde mirarás atrás y dirás, Señor, gracias por no permitirme entrar. Dios no está interesado en darte simplemente lo que tú crees que necesitas. Su plan no es hacerte feliz por un momento, sino hacerte fructífero eternamente. Por eso cierra puertas, para llevarte a otras que en este momento aún no puedes ver. Y quiero que entiendas algo profundo aquí. Una puerta cerrada no cancela tu llamado, solo modifica el camino. Tal vez estás tocando con insistencia en una dirección, y Dios está esperando que mires hacia el otro lado, donde ya preparó algo mejor. Pero para verlo, primero tienes que soltar tu insistencia. ¿Estás dispuesto a soltar lo que tú quieres? ¿Por lo que Dios sabe que necesitas? Eso es fe madura. Eso es rendición. Eso es obediencia. La psicología nos enseña que el ser humano se apega emocionalmente a las metas. Cuanto más inviertes en algo, tiempo, emociones, esfuerzo, más te cuesta soltarlo. Pero el Espíritu Santo te llama a vivir por propósito, no por apego. Y aunque duela, soltar una puerta cerrada es abrirle espacio a Dios para sorprenderte. Así que si hoy te sientes frustrado por algo que no funcionó, por un no que no entiendes, por una oportunidad que parecía de Dios pero terminó desvaneciéndose, escucha bien, Dios te está hablando y su mensaje es claro. Esa puerta no era para ti, pero yo tengo una mejor. Y créeme, cuando llegue esa puerta, se abrirá con paz, con dirección y con gozo.
No tendrás que forzarla, no tendrás que manipularla, no tendrás que rogar para que se mantenga abierta. Será evidente que vino del cielo, porque lo que Dios abre, nadie lo puede cerrar. No llores más por lo que no se dio, no maldigas la puerta cerrada. Dale gracias, porque tal vez, solo tal vez, fue esa negativa divina la que te salvó de una tragedia invisible. Número 4. El silencio de Dios también es dirección. ¿Por qué a veces Dios guarda silencio cuando más desesperadamente necesitamos una respuesta? Es una pregunta que arde en el corazón de muchos creyentes. Has orado con lágrimas, has esperado con esperanza, y sin embargo, nada. Ni una señal, ni una palabra, ni una confirmación, solo silencio. Pero lo que muchos no saben y lo que el Espíritu quiere revelarte hoy es que el silencio de Dios no es ausencia, es instrucción disfrazada. En otras palabras, cuando el cielo calla, el alma debe aprender a escuchar de otro modo. Hay momentos en los que Dios responde con palabras, pero hay otros en los que Él responde con silencio, porque está enseñando algo más profundo que cualquier explicación. Está entrenándote para confiar en su presencia, no solo en sus palabras. Piensa en un maestro durante un examen. Mientras enseña, habla, explica, guía, pero cuando llega la prueba, guarda silencio. No porque haya abandonado al alumno, sino porque quiere ver cuánto aprendió, cuánto confía, cuánto entendió. Así también obra nuestro Dios. Y si el silencio que ahora te duele es la evidencia de que Dios te está preparando para una etapa mayor, en la madurez espiritual no siempre recibes explicaciones inmediatas, recibes dirección interna, y esa dirección se activa en el silencio. Porque ahí donde no hay ruido, el alma se vuelve más sensible. Y aunque tus oídos no oigan, tu espíritu empieza a percibir. Dios no siempre grita, a veces susurra, otras simplemente observa, pero nunca abandona. A lo largo de la Biblia vemos a hombres y mujeres atravesar etapas de silencio divino. Job, después de perderlo todo, clamó sin recibir respuesta durante días. María y Marta, ante la muerte de Lázaro, vieron cómo Jesús no llegó a tiempo. Incluso Jesús, colgado en la cruz, exclamó: ¿Por qué me has abandonado? Y no hubo respuesta audible. ¿Qué tienen en común todos esos momentos? Que después del silencio vino una revelación gloriosa. Dios no se queda callado para siempre. Solo guarda silencio el tiempo necesario para que tu fe crezca, para que tu dependencia se profundice y para que aprendas a moverte no solo por señales externas, sino por convicciones internas sembradas por el Espíritu. Mira, el silencio de Dios es como la pausa en una obra musical. No rompe la melodía, la sostiene, da profundidad, da tensión y crea expectativa. En esa pausa, tu alma se afina, tus motivaciones se purifican, tu carácter se fortalece. La psicología espiritual nos enseña que el silencio produce en el alma lo que la oscuridad produce en una fotografía: revelación. Es en la cámara oscura donde se revelan las imágenes, y es en el silencio de Dios donde se revelan las verdaderas intenciones del corazón. Ahí te ves tal como eres, sin maquillaje espiritual, sin emociones superficiales, solo tú y tu fe. ¿Cómo respondes tú al silencio de Dios? ¿Te alejas? ¿Te llenas de ansiedad? ¿Te desconectas? ¿O eliges quedarte aunque no entiendas? Porque ahí está la clave. No es sentir, es decidir. Es en el silencio donde aprendes a declarar como Habacuc: aunque no haya señales, aún me alegraré en el Señor. Es ahí donde tu fe deja de ser emocional y se convierte en espiritual. A veces, el mayor acto de obediencia es seguir caminando sin instrucciones nuevas, confiando en la última palabra que Dios ya te dio. Porque si Él no ha hablado de nuevo, es porque lo que ya dijo sigue siendo válido.
¿Estás esperando una voz cuando ya tienes una promesa? Dios no es un Dios de confusión. Si guardas silencio, es porque su dirección anterior aún te sostiene. Y si estás tentado a tomar decisiones precipitadas solo para salir de ese vacío, detente. Porque el silencio de Dios, más que un vacío, es un espacio sagrado donde Él te enseña a vivir por fe, no por vista. Así como una semilla necesita tierra, oscuridad y tiempo, tú necesitas confiar en que, aunque no veas frutos ahora, el proceso interno está ocurriendo, y cuando llegue el momento la voz de Dios volverá a sonar, y sabrás que valió la pena esperar. No malinterpretes su silencio. No te alejes, quédate, porque incluso en su quietud, Él está hablando más fuerte que nunca. Número 5. La paz es una brújula espiritual. ¿Cómo saber si esa decisión que estás por tomar es la correcta? Puede que ya hayas orado, pedido consejo, analizado los pros y los contras, pero algo dentro de ti sigue sin estar seguro. A veces todo parece alineado por fuera, pero hay una incomodidad interna, una especie de nudo en el alma que no se deshace. Y es ahí donde entra la paz de Dios, no como un sentimiento superficial, sino como una brújula espiritual que te muestra la dirección correcta. La paz no es solo una emoción agradable. En el reino de Dios, la paz es confirmación. Es el sello invisible que el Espíritu Santo coloca sobre una decisión alineada con la voluntad del Padre. Y cuando falta esa paz, aunque todo parezca lógico, es una señal de que algo no está bien. ¿Cuántas veces te has forzado a seguir adelante, ignorando esa incomodidad sutil? Y luego, con el tiempo, te das cuenta de que lo que llamaste intuición era en realidad la voz de Dios hablándote a través de la paz, o la falta de ella. La Biblia dice que la paz de Dios gobierna nuestros corazones, y ese verbo, gobernar, en el original griego tiene la connotación de un árbitro que decide si algo es válido o no. En otras palabras, la paz de Dios es como un semáforo espiritual. Verde, avanza. Amarillo, espera. Rojo, detente. Y lo más poderoso de esta brújula es que no depende de las circunstancias. Puedes estar en medio de una tormenta y aún así tener paz. O puedes estar rodeado de oportunidades y sentir inquietud, porque la paz de Dios no se negocia con lógica, se recibe por discernimiento. En neurociencia se ha descubierto que el cuerpo humano responde primero a las señales internas antes de racionalizar las externas. Por eso, a veces tienes un presentimiento que no sabes explicar, pero que tu espíritu ya ha percibido. Ese presentimiento, cuando proviene de una vida conectada al Espíritu Santo, es una forma en la que Dios habla. Piénsalo así. Tu corazón espiritual es como una brújula imantada al trono de Dios. Y cuando estás en comunión con Él, esa brújula no falla. Puede llevarte por caminos que otros no entienden, pero que tú sientes como correctos en lo más profundo. Y si esa paz que estás ignorando es la única señal que Dios quiere que sigas ahora mismo, a veces buscamos palabras proféticas, señales extraordinarias, sueños reveladores, y olvidamos que uno de los medios más puros por los que Dios guía a sus hijos es la paz interna. Cuando algo es de Dios, produce paz. Y no una paz emocional o momentánea, sino una paz profunda, serena, inexplicable. Una paz que no se negocia con las circunstancias. Una paz que, como dijo Jesús, no es como la que el mundo da. Esa paz puede confirmarte una relación, un cambio de trabajo, una decisión familiar, una mudanza, un ministerio, y también puede frenarte. Puede detenerte justo antes de tomar una decisión que parece perfecta, pero que por dentro no te deja dormir. Eso es Dios hablándote. ¿Por qué insistimos en avanzar cuando el Espíritu nos está inquietando? Porque muchas veces tenemos más fe en lo que vemos que en lo que sentimos en oración.
Pero el reino no se rige por apariencias, se rige por discernimiento. Por eso hoy te invito a hacer una pausa, a cerrar los ojos, a silenciar el ruido y a preguntarte con sinceridad, ¿tengo paz con esta decisión? Si la respuesta es sí, avanza con fe. Pero si hay una inquietud constante, una falta de descanso, una molestia que persiste, detente. Dios está usando esa falta de paz para protegerte. Y aquí viene algo clave. La paz de Dios jamás te lleva a apresurarte. El enemigo presiona. El Espíritu guía. El enemigo te empuja con ansiedad. Dios te dirige con calma. Así que si hoy estás en una encrucijada y no sabes qué hacer, usa la paz como brújula. Y si no tienes paz, no tomes decisiones. No importa cuánto tiempo lleve esperar. No importa cuán lógico parezca avanzar. Si no hay paz, no hay aprobación celestial. Y si hay paz, aunque no entiendas cómo, ni por qué, ni a dónde te llevará, camina. Porque Dios ya está en el camino que esa paz te está señalando. Número 6. ¿Y si lo que estás dudando no viene de Dios? ¿Alguna vez sentiste que estabas dudando demasiado, incluso después de orar y buscar a Dios? Dudas que no se van, pensamientos que te atormentan, sensaciones de inseguridad que te paralizan, y todo eso, incluso cuando estás tratando de hacer lo correcto. Entonces te preguntas, ¿por qué no tengo claridad si he estado buscando a Dios? Pero hoy quiero que abras el corazón a esta posibilidad espiritual y profunda. No toda duda viene del Espíritu Santo. Algunas dudas, de hecho, no provienen de Dios, sino del enemigo, y su objetivo no es protegerte, sino confundirte. Una de las estrategias más antiguas de Satanás no es el ataque directo, sino la distorsión. Él no siempre grita mentiras, a veces susurra medias verdades. Y esas medias verdades, si no se filtran por la palabra de Dios, se transforman en cárceles mentales disfrazadas de prudencia. ¿Y si la voz que estás escuchando no es la de Dios, sino la del miedo disfrazado de discernimiento? La duda es como una neblina. Puede parecer precaución, pero en realidad puede ser parálisis espiritual. Y si no se discierne correctamente, puede llevarte a desobedecer a Dios mientras crees que estás siendo prudente. Recuerda esto: Dios guía con paz, no con confusión. El Espíritu Santo puede hacerte sentir una inquietud, sí, pero esa inquietud trae dirección, no desesperación. En cambio, la duda que viene del enemigo produce confusión, agotamiento mental, miedo irracional y desgaste espiritual. Hay una línea delgada pero muy real entre discernimiento y temor. El discernimiento viene con luz, el temor viene con sombras. El discernimiento te impulsa a orar más, el temor te paraliza, el discernimiento te acerca a Dios. El temor te hace desconfiar incluso de Él. Y aquí va una verdad incómoda. El enemigo conoce tus heridas, sabe tus traumas, tus inseguridades, tus áreas frágiles, y a veces se cuela justo por ahí, disfrazando sus sugerencias como si fueran precaución. Por eso, cuando estás frente a una decisión importante, debes aprender a identificar el origen de la duda. Pregúntate, ¿esta duda me está llevando a confiar más en Dios o a alejarme de su voluntad? ¿Esta inquietud me está conduciendo a la oración o al aislamiento? ¿Esta resistencia viene del Espíritu Santo o de mi propio temor disfrazado de sabiduría? En psicología espiritual se ha visto que muchas personas desarrollan un sistema de autoprotección emocional basado en el miedo. Es decir, creen que están discerniendo algo, cuando en realidad están reaccionando desde heridas no sanadas. Y si no sanas esas heridas, podrías confundir la voz de tu pasado con la voz de Dios. Podrías rechazar bendiciones pensando que son trampas. Podrías alejar personas enviadas por Dios solo porque se parecen a quienes te lastimaron antes. ¿Qué hacer cuando la duda no desaparece? Vuelve a la palabra.
Vuelve a la oración sincera, sin máscaras. Pide claridad al Espíritu. No te conformes con sentir. Pídele a Dios que te enseñe a discernir. Y mientras tanto, vigila tu corazón. Porque un corazón lleno de temor puede contaminar incluso las mejores decisiones. Dios no es autor de confusión. Y si la duda está robando tu paz, tu confianza, tu comunión, no viene de Él. Es momento de renunciar al miedo disfrazado de prudencia y de decir con autoridad espiritual: Señor, quiero escuchar solo tu voz. Silencia toda otra influencia que no venga de ti. A veces, el verdadero acto de fe no es esperar más, sino avanzar a pesar de las dudas que no nacieron en Dios. Y cuando lo haces, cuando eliges caminar por lo que Dios dijo y no por lo que el miedo sugiere, descubres algo poderoso. La claridad viene con la obediencia, y mientras avanzas, las sombras retroceden, porque la luz del Espíritu siempre alumbra el camino del que se atreve a confiar. No todo lo que dudas es un peligro. No todo lo que te asusta es una advertencia divina. A veces lo que dudas es exactamente lo que Dios quiere que enfrentes, porque al otro lado de esa duda hay una nueva dimensión de fe esperándote. Número 7. El Espíritu Santo guía, no empuja. ¿Alguna vez sentiste que una voz dentro de ti te apresuraba, te presionaba, te empujaba a tomar una decisión rápida solo para calmar tu ansiedad? En los momentos de incertidumbre, cuando no sabemos qué hacer, esa voz se vuelve cada vez más fuerte. Decide ya, actúa rápido, no puedes esperar más. Y es ahí donde muchos cometen el error de confundir la urgencia del alma con la voz del Espíritu. Pero hoy quiero decirte algo que puede cambiar para siempre la manera en que entiendes la guía de Dios. El Espíritu Santo guía, pero jamás empuja. Él es pastor, no dictador. Guía con amor, no con presión. Dirige con paz, no con gritos. Mira la imagen del pastor de ovejas. Él va delante. Camina primero, muestra el camino, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Ese es el modelo que Jesús nos dio. En contraste, el enemigo actúa como un ladrón, entra por la fuerza, crea pánico, manipula con miedo y empuja con urgencia. ¿Y si esa presión que estás sintiendo no viene del cielo, sino de tu propia ansiedad o de influencias equivocadas? Muchas veces tomamos decisiones bajo presión, pensando que es fe, pero no es fe, es apuro. No es dirección del Espíritu, es el ruido de las expectativas, de las voces ajenas o incluso del miedo a perder algo. Dios no trabaja con ansiedad, Él no tiene reloj humano, su tiempo es perfecto, su método es preciso y su estilo es gentil. El Espíritu Santo no necesita empujarte para moverte. Él sabe cómo guiarte de tal manera que cada paso se siente como respuesta, no como obligación. Él susurra, no grita, inspira, no exige. ¿Cómo sabes que es el Espíritu Santo quien te está guiando? La dirección del Espíritu siempre está acompañada de paz, aun cuando lo que Él te pide sea desafiante. Incluso cuando te llama a hacer algo difícil, como soltar algo que amas o entrar en una temporada de prueba, hay paz en medio del dolor. No presión, no confusión, paz. En cambio, cuando algo te impulsa de manera frenética, sin darte espacio para orar, sin dejarte pensar, sin tiempo para discernir, cuidado, eso no es Dios. Ese impulso puede venir de la carne, o peor aún, del enemigo que quiere que tomes decisiones apresuradas para alejarte del plan de Dios. Y si el apuro es la mayor trampa disfrazada de necesidad, muchas veces el enemigo usa el factor tiempo como una herramienta de manipulación espiritual. Te dice, si no decides ya, perderás tu oportunidad. Si no actúas, te quedarás atrás. Pero escucha esto, lo que es de Dios no necesita ser forzado. Lo que Él ha preparado para ti no se perderá por esperar en Él.
Las oportunidades divinas no se esfuman con la calma, se afirman con la fe. Jesús mismo es nuestro mayor ejemplo de calma divina. Él nunca fue apresurado, nunca actuó por presión. Incluso cuando le dijeron que Lázaro estaba muriendo, esperó 2 días más. ¿Por qué? Porque la urgencia humana no gobierna los tiempos de Dios. Y lo mismo se aplica a ti. Si el Espíritu Santo no está hablándote con claridad, no tomes una decisión solo por la presión del momento. En neurociencia se ha descubierto que el estado de presión activa el modo de supervivencia del cerebro, haciendo que actúes por impulso y no por discernimiento. Pero Dios no quiere que sobrevivas, quiere que decidas con propósito. Y eso solo ocurre cuando tu alma está quieta. ¿Estás permitiendo que el Espíritu te guíe o que tus miedos te empujen? Es una pregunta clave, porque en la vida espiritual, el proceso es tan importante como el resultado. Y cuando te dejas guiar, no empujar, comienzas a vivir con una sensibilidad espiritual que transforma todo a tu alrededor. Recuerda esto: Dios no necesita ruido para hablar, no necesita urgencia para moverse, no necesita presión para revelarte su voluntad. Él es paz, Él es orden, Él es dirección serena. Así que hoy, si estás sintiendo que algo te empuja de forma violenta, respira. Haz una pausa. No te dejes arrastrar por la corriente del apuro. Detente, escucha, ora y espera. Porque cuando el Espíritu Santo guía, cada paso se siente como una confirmación, no como una obligación. Y si es Él quien te está guiando, no habrá confusión. Solo claridad progresiva y una paz que supera todo entendimiento. Número 8. La sabiduría viene con obediencia. ¿Por qué a veces sentimos que no entendemos nada, incluso después de recibir una palabra de Dios? La respuesta está en una de las claves más olvidadas del caminar espiritual. La sabiduría no siempre viene antes de la obediencia. Muchas veces viene después. Queremos comprenderlo todo antes de actuar. Queremos garantías, seguridades, explicaciones detalladas, pero el reino no opera con contratos previos, sino con pasos de fe. En lo natural, entendemos primero y luego obedecemos. En lo espiritual, muchas veces obedecemos primero y luego entendemos. Porque la sabiduría de Dios no se recibe desde la comodidad, sino desde la rendición. Mira lo que sucede en muchos creyentes. Reciben una dirección clara del Señor, algo específico, algo que saben en su espíritu que viene del cielo. Pero como no entienden el por qué o el para qué, se detienen. Y sin darse cuenta, rechazan sabiduría disfrazada de instrucción. ¿Y si la claridad que estás esperando solo llegará después de tu obediencia? Piénsalo con esta analogía. Imagina que estás en una habitación oscura y frente a ti hay una fila de luces que se encienden una por una. Pero la siguiente solo se activa cuando das el próximo paso. Así funciona la sabiduría de Dios. El próximo nivel de entendimiento no se revela en la comodidad, se revela en el movimiento. La obediencia es el acto que abre las compuertas de la sabiduría. No es pasiva, es dinámica. No es simplemente decir sí, Señor, es decirlo mientras caminas en fe, incluso cuando no ves el suelo completo bajo tus pies. La ciencia del desarrollo cognitivo nos enseña que el cerebro humano aprende mejor cuando está en movimiento, resolviendo problemas en el camino, no desde la teoría. De igual manera, tu espíritu crece cuando decide obedecer, no cuando espera la comodidad del entendimiento total. Abraham dejó su tierra sin saber a dónde iba. Pedro echó las redes después de haber fracasado toda la noche. Noa construyó un arca cuando aún no llovía. Todos ellos recibieron sabiduría progresiva después de obedecer, no antes. ¿Estás esperando claridad cuando Dios solo te está pidiendo obediencia? Hay puertas que no se abrirán con oración, se abrirán con obediencia. Hay respuestas que no llegarán con ayuno, sino con pasos concretos de fe.
Hay niveles de sabiduría que están reservados solo para aquellos que se atreven a moverse cuando la lógica dice, espera, pero el espíritu dice, avanza. Y atención, no se trata de una obediencia ciega o mecánica. Se trata de una obediencia sensible, conectada con la voz del Espíritu, enraizada en la palabra y sustentada por una relación viva con el Señor. Porque obedecer sin escuchar es religiosidad, pero obedecer con sensibilidad es espiritualidad madura. Porque Dios no nos revela todo de una vez, porque si lo hiciera, no necesitaríamos fe, no creceríamos, no dependeríamos de Él, y porque hay cosas que solo entenderás después de haberlas vivido en obediencia. Cada acto de fe construye una plataforma de sabiduría. Cada vez que obedeces sin ver, te conviertes en alguien capaz de discernir más profundamente, de comprender el corazón de Dios, no solo sus instrucciones. Mira tu vida. Piensa en decisiones que sabías que debías tomar, pero postergaste por miedo, por falta de claridad o por esperar más señales. ¿Qué habría pasado si hubieras obedecido? ¿Cuántas bendiciones están del otro lado de tu obediencia? ¿Cuántas respuestas están esperando que simplemente digas, sí, Señor, aquí estoy? La obediencia no siempre es cómoda, pero siempre es fructífera. Y si hoy estás pidiendo sabiduría, tal vez Dios te está respondiendo con una simple instrucción. Síguela, hazlo, muévete, y verás cómo, paso a paso, la sabiduría vendrá como un río que fluye detrás de tu fe. Porque en el reino, la obediencia es la llave y la sabiduría es la recompensa. Solo el que obedece de verdad empieza a ver las cosas como Dios las ve. Número 9. No todo lo bueno es parte del plan divino. ¿Y si lo que parece una bendición en realidad es una distracción? Hay momentos en que la vida nos presenta oportunidades que brillan como oro. Todo parece perfecto, sin fallas, sin conflictos. Una puerta que se abre justo cuando más la necesitas, una persona que aparece con las palabras correctas, una oferta que parece caída del cielo. Pero detente un momento y pregúntate, ¿esto viene realmente de Dios? ¿O solo parece bueno a mis ojos? Aquí es donde muchos creyentes tropiezan, no por falta de fe, sino por falta de discernimiento. Porque no todo lo que es bueno es de Dios, y no todo lo que viene envuelto en belleza, éxito o comodidad fue enviado por el cielo. La Escritura nos muestra que Satanás no siempre se presenta con cuernos y oscuridad. A veces se disfraza como ángel de luz, y eso significa que puede imitar lo bueno, manipular lo agradable y hasta vestir la tentación con palabras espirituales. Una oportunidad que parece ser de Dios, si no está alineada con su voluntad y su propósito para tu vida, es una trampa disfrazada de regalo. ¿Cómo saber si algo bueno es también algo divino? La respuesta no está en cuán bien se siente. La respuesta está en cuánto paz produce en tu espíritu, en cuánta alineación tiene con la palabra y sobre todo en cuánto te acerca o te aleja de la obediencia a Dios. Piensa en esto, el árbol del conocimiento del bien y del mal no parecía malo. De hecho, la Biblia dice que era agradable a los ojos, pero su fruto, aunque se veía perfecto, traía muerte espiritual. Así también ocurre hoy. Hay decisiones que parecen lógicas, favorables, incluso justas, pero si no vienen de Dios, tarde o temprano revelarán su verdadero fruto. La neurociencia espiritual ha revelado que nuestra mente tiende a elegir lo que más placer inmediato ofrece. El cerebro interpreta lo bueno como correcto solo por la emoción positiva que genera. Pero el reino de Dios no se mueve por sensaciones, se mueve por propósito. Y hay cosas que te hacen sentir bien, pero te hacen vivir mal. Caminos que no parecen malos, pero que te desvían del plan eterno. Y si esa relación tan ideal es solo un desvío emocional que te apartará de tu llamado,
¿Y si esa oferta de trabajo tan irresistible va a secar tu vida espiritual? ¿Y si ese cambio de vida que tanto deseas te desconecta del lugar donde Dios quería formarte? La pregunta clave no es, ¿esto es bueno? La verdadera pregunta es, ¿esto es de Dios? Y a veces Dios te pedirá renunciar a algo que parece perfecto, no porque quiera castigarte, sino porque tiene algo eterno que no puedes ver todavía. Un buen creyente no es el que acepta todo lo bueno que se le presenta, es el que discierne lo divino dentro de lo bueno. Es el que, aunque le cueste, aunque duela, aunque parezca una locura, está dispuesto a cerrar puertas brillantes para seguir la voz del pastor. ¿Por qué Dios permitiría que algo bueno se cruce en mi camino si no es su voluntad? Porque Él quiere enseñarte a elegir con madurez, no con emoción. Te está entrenando para ser un hijo o hija que no se deja llevar por la apariencia, sino que escucha la voz del Espíritu antes de tomar cualquier decisión. Hay promociones que no son bendición. Hay personas que no son compañía, sino distracción. Hay logros que no suman a tu propósito, sino que te desenfocan de tu llamado. Y tu espíritu lo sabe si decides escuchar más allá de lo visible. Dios quiere que vivas en plenitud, no solo en apariencia. Por eso, a veces cierra puertas que tú considerabas perfectas, y lo hace no por crueldad, sino por protección. Así que antes de abrazar eso que parece tan bueno, pregúntale al Espíritu, Señor, ¿esto viene de ti o solo parece que sí? Y si no recibes confirmación, si la paz no te acompaña, si el discernimiento te da una señal de advertencia interior, ten el coraje de soltar lo que brilla para esperar lo que transforma. Porque en el reino, lo perfecto no siempre brilla, pero siempre edifica. Y al final, lo que importa no es cuánto obtuviste, sino cuánto obedeciste. Número 10. Dios te prepara antes de revelarte la decisión. ¿Alguna vez te preguntaste por qué Dios tarda tanto en mostrarte el camino correcto? Tal vez llevas tiempo orando por dirección, clamando por una respuesta clara, esperando ese momento en que todo tenga sentido, pero los días pasan y la respuesta no llega, la puerta no se abre, la voz no se escucha, la claridad no aparece y comienzas a dudar. ¿Será que Dios me olvidó? ¿Será que no me quiere responder? Pero lo que muchos no entienden y lo que hoy el Espíritu quiere que grabes profundamente en tu corazón es que Dios jamás revela sin antes preparar. Él no entrega dirección a quien no ha sido moldeado para cargar con ella. Antes de la revelación viene la formación. Así como un padre no entrega las llaves del auto a un niño, aunque lo ame profundamente, así también Dios espera que madures, que crezcas, que seas moldeado en carácter antes de darte lo que has estado pidiendo. Y si la respuesta de Dios no ha llegado, porque tu corazón aún no está listo para recibirla sin desviarse, Dios no quiere que su bendición te destruya, no quiere que su voluntad te desubique. Por eso trabaja primero contigo, no con la decisión. Mira la vida de José. Dios le mostró un sueño glorioso, liderazgo, honra, propósito. Pero antes de verlo cumplido, fue vendido, traicionado, olvidado y encarcelado. ¿Por qué? Porque el José adolescente no tenía la madurez para gobernar una nación. Fue en el dolor donde Dios lo formó. Fue en la soledad donde lo preparó. Y solo cuando su carácter estuvo listo, entonces llegó el cumplimiento. Dios no improvisa, Dios no se apresura, Él trabaja en capas. Y cada etapa de espera, de aparente silencio, de incertidumbre, está cargada de lecciones celestiales. En neurociencia y pedagogía se habla del principio del aprendizaje previo. El ser humano solo puede comprender un concepto nuevo si su mente ha sido expuesta primero a las bases necesarias. Lo mismo ocurre en el plano espiritual.
Dios no revela una decisión si primero no forma en ti la estructura emocional y espiritual para sostenerla. ¿Qué está formando Dios en ti mientras esperas esa dirección? Tal vez paciencia, tal vez humildad, tal vez un discernimiento más fino o una dependencia más profunda. Tal vez quiere enseñarte a no confiar en tus emociones o a dejar de buscar confirmaciones externas y empezar a afinar tu oído espiritual. No confundas el silencio de Dios con desinterés. No confundas su aparente tardanza con indiferencia. Él está trabajando en ti, para ti, a través de ti. Y cuando termine ese proceso, cuando Él vea que puedes manejar con fidelidad lo que has estado pidiendo con desesperación, la dirección vendrá y será tan clara, tan precisa, tan sobrenatural, que sabrás que valió la pena esperar. ¿Estás dispuesto a ser formado antes de ser guiado? Muchos quieren la respuesta, pero no la preparación. Quieren la dirección, pero no el proceso. Pero en el reino de Dios, el proceso es parte de la dirección. A veces, Dios permite que te sientas perdido, no porque estés fuera de su voluntad, sino porque quiere desarrollar en ti algo más importante que una decisión puntual. Quiere formar carácter celestial. Así como un arquitecto no coloca el techo antes del fundamento, Dios no entrega respuestas si no hay estructura que las sostenga. Y cuando tu corazón esté afianzado, cuando tu fe esté madura, cuando tu dependencia esté arraigada en su palabra, entonces lo verás. La decisión será revelada. El camino se abrirá, la duda se disolverá y entenderás que todo el tiempo de espera fue en realidad un tiempo de entrenamiento para caminar en su voluntad con firmeza. Porque Dios no quiere que solo tomes buenas decisiones. Quiere que seas la clase de persona que vive cada día guiada por el Espíritu. Y para eso, Él primero te forma, luego te revela. Número 11. Cuando Dios confirma lo que ya sembró en tu corazón. Y si la respuesta que estás buscando ya está dentro de ti desde hace tiempo. Hay momentos en que nos volvemos expertos en buscar afuera lo que Dios ya colocó dentro. Consultamos a otros, pedimos señales, hacemos listas de pros y contras, todo mientras ignoramos esa voz suave, profunda, persistente, que ha estado hablándote desde lo íntimo del corazón. Porque sí, Dios muchas veces confirma en el exterior lo que ya sembró en tu interior. Y si has estado esperando que Él hable con un trueno, tal vez te está hablando en susurros, a través de una convicción que no se va, de una pasión que arde, de una visión que regresa una y otra vez, incluso cuando intentas olvidarla. El Espíritu Santo no solo guía desde afuera, Él habita en ti. Y cuando tú estás alineado con la palabra, en comunión con Dios y buscando su voluntad, puedes confiar en que Él plantará deseos santos en tu corazón para guiar tus pasos. ¿Cómo distinguir entre un deseo personal y una dirección divina? Por el fruto. Los deseos del alma gritan por urgencia, pero las semillas de Dios maduran en paz. Los impulsos de la carne se desinflan con el tiempo, pero las convicciones del Espíritu resisten los años, los rechazos y las temporadas secas. Y eso que aún no has podido soltar, esa carga que no desaparece, puede ser una confirmación silenciosa de parte de Dios. Piensa en Moisés. Desde joven sentía un fuego por defender a su pueblo. Ese impulso no fue aleatorio. Era una señal prematura de su llamado. Piensa en David. Antes de ser rey ya tenía corazón de pastor, de adorador, de guerrero. Piensa en Nehemías. No tuvo una visión sobrenatural, solo una carga profunda por reconstruir Jerusalén. Esa carga, esa tristeza santa, era la confirmación del cielo de su asignación en la tierra. Dios no siempre confirma con eventos dramáticos, a veces lo hace con una paz que no se va, con una carga que no puedes ignorar, con una idea que vuelve cada vez que oras, con una certeza que supera tus propias dudas. Y si estás esperando una señal,
cuando ya tienes una semilla, la semilla de un llamado, la semilla de una dirección, la semilla de una decisión que debes tomar, pero que has pospuesto por temor. Si esa semilla permanece firme en oración, no se contradice con la palabra y no se contamina con emociones pasajeras, puedes confiar en que viene de Dios. La neurociencia espiritual respalda esta verdad. Las decisiones más sólidas no siempre se toman por lógica inmediata, sino por intuición cultivada. Y cuando tu intuición está conectada al Espíritu Santo, tu discernimiento se afina. No porque te lo dijeron, sino porque Él lo sembró. No porque lo viste, sino porque lo sentiste en lo profundo. La confirmación divina, entonces, no siempre llega como algo nuevo. A veces llega como una afirmación de algo que ya sabías, pero no te habías atrevido a aceptar. Y cuando Dios confirma, no hay temor que pueda apagarlo, porque la convicción del Espíritu vence las dudas del alma. ¿Estás esperando que Dios te hable otra vez? Cuando en realidad te está diciendo, confía en lo que ya puse en ti. A veces, Él no repite la instrucción, porque ya la dejó clara. Lo que está esperando es tu decisión, tu paso de fe, tu sí incondicional. Y cuando das ese paso, cuando abrazas esa semilla con obediencia, Dios se encarga de regarla, de afirmarla y de abrir las puertas necesarias para que dé fruto. Lo que Él sembró en ti no fue una ilusión, fue una visión, fue un llamado. Fue una señal anticipada de lo que está por desatarse en tu vida si te atreves a creerle. Así que, si estás esperando confirmación, vuelve al lugar donde sentiste esa primera convicción. Revive el fuego, recuerda el susurro, escucha ese eco que no se apaga y declara con fe, Señor, si esto viene de ti, yo lo recibo, lo abrazo y camino en esa dirección. Porque cuando Dios confirma lo que sembró en tu corazón, no hay duda, temor o silencio que pueda apagar lo que el cielo ya designó para ti. Número 12. Su palabra es lámpara para tu camino. ¿Dónde buscar dirección cuando todo parece oscuro? En medio de decisiones difíciles, emociones confusas y caminos inciertos, hay una verdad eterna que permanece firme como una roca en medio del mar. La palabra de Dios no solo te consuela, también te guía. Vivimos en una época donde muchas personas buscan respuestas en todas partes. Redes sociales, conversaciones, emociones, hasta en supersticiones. Pero hay una fuente que no cambia, que no falla, que no confunde, la palabra viva de Dios. Y si la respuesta que tanto buscas no está en lo que sientes, sino en lo que ya está escrito, Salmo 119 dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabes lo que eso significa? Que la Biblia no solo te muestra el destino, sino que te ilumina cada paso del camino. Y aquí hay algo hermoso. Una lámpara no alumbra toda la carretera de una vez. Solo te muestra lo suficiente para dar el siguiente paso con seguridad. Así también es la palabra. No te revela todo de una vez, pero te da lo necesario para seguir avanzando sin caer. Dios nunca quiso que camináramos a ciegas por la vida. Por eso dejó su palabra como guía permanente. Cada versículo, cada historia, cada principio es un mapa celestial para decisiones terrenales. ¿Estás ignorando la luz porque estás más enfocado en las sombras? A veces buscamos respuestas místicas cuando la respuesta ya está ahí, impresa, viva, disponible. La Biblia no es solo un libro antiguo, es el aliento del Espíritu, cargado de dirección práctica y sabiduría sobrenatural. Cuando no sepas qué hacer, abre la palabra. Cuando te sientas perdido, regresa al texto. Cuando las voces sean muchas, deja que la voz de Dios en las Escrituras sea la que ordene el ruido. En estudios psicológicos sobre toma de decisiones, se ha comprobado que las personas que se rigen por principios estables y valores profundos tienen menos ansiedad y menos arrepentimientos. Eso es exactamente lo que hace la palabra.
te alinea con la verdad absoluta, te saca del caos de las emociones momentáneas y te ancla en una dirección eterna. ¿Por qué es tan fácil olvidar lo que Dios ya dijo? Porque la mente humana es frágil, dispersa, fácilmente distraída. Por eso necesitamos volver a la Escritura cada día, no para cumplir un ritual, sino para mantener la lámpara encendida, porque cuando se apaga la lámpara, comienzan los tropiezos. Mira cómo Jesús, siendo Dios hecho carne, en cada momento crucial citaba la palabra. En el desierto cuando fue tentado, en la cruz cuando sintió abandono, en sus enseñanzas cuando corregía el rumbo de los que lo seguían. Él no improvisaba, él no hablaba desde la emoción, él hablaba desde la Escritura. Y tú también puedes hacerlo. Cuando no sepas qué decisión tomar, busca versículos que hablen del tema. Ora con la palabra abierta. Declara promesas bíblicas como base de tus próximos pasos. ¿Qué pasaría si cada decisión la hicieras con una mano en la palabra y otra en el corazón? Pasaría esto. Comenzarías a caminar con seguridad, sin importar la oscuridad del entorno. Porque cuando tu luz viene de lo alto, no dependes de la claridad del camino, sino de la fidelidad de quien te guía. La Biblia no es solo para momentos de devoción. Es tu brújula, tu mapa, tu código de vida. Es donde la voz de Dios se vuelve letra viva y dirección práctica. Así que si hoy estás confundido, si hay una decisión que no sabes cómo tomar, si todo parece incierto, vuelve a la palabra. Ahí encontrarás no solo la instrucción que necesitas, sino la voz de un Padre que te ama y quiere verte caminar en verdad. Porque en un mundo lleno de señales falsas, la única lámpara que nunca se apaga es su palabra. Número 13. La decisión más sabia es confiar. Y si todo lo que has escuchado en este mensaje te lleva a una sola decisión crucial, confiar, después de tanto análisis, oración, espera, discernimiento y búsqueda, hay una elección que define el destino de todo creyente en momentos de incertidumbre. La decisión de confiar en Dios, aun cuando no entiendes el cómo ni el cuándo. Porque sí, el discernimiento es importante. La sabiduría es esencial. La paz, el silencio, las señales, todo eso forma parte del proceso, pero llega un punto en el que ninguna lógica puede reemplazar el paso de fe. Ese salto donde decides sencillamente descansar en que Dios sabe lo que tú no sabes. Confiar no es ignorar la realidad, no es pasividad espiritual. Confiar es abrazar con valentía la voluntad de Dios, aun cuando todavía no ves el camino claro. Es entregar tu plan y recibir su propósito. Es dejar de buscar la garantía y empezar a caminar con fe. Y aquí está el misterio glorioso del reino. Cuando confías de verdad, entras en un reposo sobrenatural, un reposo que no depende de circunstancias, un descanso interior que viene de saber que el Dios que sostiene el universo también sostiene tu historia. ¿Estás dispuesto a confiar, incluso si la respuesta no llega como tú esperabas? ¿Estás dispuesto a creer, aunque el camino no se ilumine por completo? ¿Estás listo para entregar el control y simplemente decir, Señor, yo confío en ti? En psicología espiritual, la confianza es una de las bases del desarrollo emocional sano. Y en la vida cristiana, la confianza en Dios es lo que separa una vida superficial de una vida profunda en el espíritu. Recuerda, no tienes que entenderlo todo para obedecer, no tienes que ver todo para caminar, no tienes que tener todo resuelto para comenzar. La decisión más sabia no siempre es la más lógica, es la que más honra a Dios. Y confiar es adorarlo con tu fe. Así que hoy, al cerrar este mensaje, quiero invitarte a hacer algo poderoso. Ahí donde estás, susurra esta oración. Señor, aunque no entienda, confío en ti. Aunque no vea, sé que estás guiándome. Aunque no tenga todas las respuestas, me aferro a tu mano. Y si este mensaje fue dirección para tu alma, deja tu comentario abajo con la frase,
confío en Dios. Que sea una declaración de fe, un grito del corazón, una llave espiritual que active el cielo sobre tu vida. No olvides dar me gusta a este video y compartirlo. No lo haces solo por el canal, lo haces porque estás ayudando a otros creyentes que hoy también necesitan dirección. Estás siendo un instrumento en manos de Dios para llevar palabra de vida donde hay confusión. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal no es solo contenido, es una comunidad de fe, un altar digital donde la presencia de Dios guía cada paso. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por abrir tu corazón. Y recuerda siempre, cuando no sabes qué hacer, confiar en Dios será siempre la decisión más sabia. Porque cuando confías, Dios actúa. Cuando descansas, Él obra. Y cuando sueltas, Él revela. Paz en Cristo. Nos vemos en el próximo mensaje y que el Señor sea tu guía, hoy y siempre. Amén.